Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Nuevamente saludándoles y continuando con la meditación, ¿verdad? De la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, donde pues bueno, deja claramente cómo la apostasía se está manifestando, ¿verdad? Y aquí lo importante pues es también cómo hemos de enfrentarla, cómo hemos de defendernos nosotros como cristianos de esto. Debemos de estar alertas, ¿verdad? En continuidad de la meditación pasada, sí, vimos en la meditación pasada la advertencia que hace en contra, sí, de los falsos maestros y de los falsos profetas. Y te mencionaba a ti y a mí mismo, amado hermano, que Dios nos ha permitido ser maestros de escuela dominical, pues, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Sí? Como reflexión, ¿qué es lo que estamos compartiendo cada domingo en las aulas de escuela dominical? ¿Qué tan responsables, qué tan fieles le estamos siendo a Dios en ese ministerio que Él nos ha encomendado? Y bueno, continuando ahora con esta nueva meditación, podemos ver a lo largo de este capítulo, ¿sí? Precisamente todos los pecados presentes en este tipo de falsos profetas, de falsos maestros, ¿sí? Son características que están presentes en las vidas de estas personas. Y aquí el punto importante, amado hermano, es que Dios no las deja ver, Dios no las deja de manifiesto. ¿Para qué? Para estar alertas. Insisto, nos advierte, no una advertencia de que tengamos miedo, no, sino una advertencia que el Señor nos dice, cuidado, ten cuidado de esto. Vamos a verlos ahorita. Mira, unas características es que siguen la carne, ¿verdad? Andando en concupiscencia e inmundicia. Hay que recordar que la concupiscencia nos lleva a la impureza, amado hermano. Desprecian el señorío del Señor, es decir, son desobedientes, atrevidos y contumaces. Aquí la palabra contumaz, amado hermano, es una persona que a pesar de las advertencias y de los castigos, siguen haciendo completamente lo mismo. ¿Sí? Siguen teniendo el mismo estilo de vida, siguen realizando el mismo tipo de acciones. Esa es una persona contumaz. ¿Sí? Podemos ver algunos ejemplos que me ha tocado a mí. Por ejemplo, las personas, un ejemplo así que me viene a la mente es las personas que creen, y los tenemos de hermanos, ahí en la iglesia, aunque lo dudes, los hermanos que creen que la salvación se pierde. A pesar de que Dios es muy claro en su palabra, de que la salvación ya no se pierde, ellos siguen aferrados a que sí, haciendo y pensando lo que ellos quieren hacer y pensar, ¿sí? El tipo de personas que, ahora como lo estábamos viendo últimamente, que dicen que Cristo no es Dios, a pesar de la información que viene aquí en la Biblia de que Cristo, la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, Jehová de los ejércitos encarnado, ¿sí? Siguen aferrados y contumaces precisamente en hacer, pensar exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué es algo más peligroso aquí todavía, hermano? Que a lo mejor ellos están enseñando, adoctrinando y compartiendo eso mismo con otras personas. ¿Sí? No temen decir mal de las potestades superiores, cuando dice aquí que ni los ángeles lo hacen, amado hermano. Se gozan en sus deleites, ¿sí? Se recrean en sus errores, lo que platicábamos ahorita. Están en el error, están haciendo las cosas equivocadas, pero ahí se recrean, ahí se gozan.
tienen los ojos llenos de adulterio, dice, no se cansan de pecar, seducen almas inconstantes. ¿Qué podemos entender aquí por inconstantes? Almas débiles, personas o cristianos inmaduros aún en la fe, y como te digo, están ahí compartiendo cosas que no son, y estas personas que son inconstantes, pues caen en el error, ¿sí? Tienen codicia en su corazón, ¿sí? Dejaron el camino recto, se extraviaron, es decir, no saben ni para dónde van, no pueden encontrar el camino correcto. Recordemos que el camino es Cristo. Dice, son fuentes sin agua, es decir, ofrecen cosas que ni ellos mismos tienen, amado hermano, ¿sí? Hablan palabras infladas y vanas, ¿sí? Seducen con concupiscencias y disoluciones, ¿sí? Le prometen libertad a las personas con las cuales seducen, y ellos son esclavos, son corruptos, ¿sí? Ahora vamos a ver, estas son algunas características que el Señor nos dice, cuidado con este tipo de personas, porque también aquí nos dejan claro las consecuencias de esto, ¿sí? Ya vimos en el versículo 1 que aquellos que niegan al Señor, ¿sí? Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nos dice cuál es la característica de estos falsos maestros y profetas, pero la consecuencia. Asimismo, en el versículo 9 dice que reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hay un castigo, amado hermano. En el versículo número 12 también nos dice aquí, perecerán en su propia perdición. Es decir, lo que ellos vienen haciendo, están extraviados, están perdidos, les llevará a perecer. En el versículo 17 dice, están reservados para ellos la más densa oscuridad. Está reservado para este tipo de personas la más densa oscuridad. Imagínate, hermano. Y en el versículo 19 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, aquí la advertencia es, si tú caes y el pecado te vence, te vuelves esclavo de ese pecado. Te vuelves esclavo tal vez en este caso, de la persona que te está compartiendo la doctrina equivocada, doctrinas de demonios, dice el apóstol Pablo. Y así, amado hermano, para aquellos que ya habiendo conocido del Señor, se desvían, fíjate, también aquí en el versículo 20 nos deja muy en claro esto. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuidado aquí, amado hermano, ya si el Señor te ha rescatado de algo que estaba destruyendo tu vida y tú vuelves a caer, dice aquí, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Te puedo compartir un ejemplo en lo personal. Mi testimonio es que el Señor me rescató del alcoholismo. La advertencia, la aplicación personal que yo le puedo dar a este versículo es, si yo vuelvo a caer en esas cosas, en ese vicio, mi estado, hay que tener cuidado porque mi estado puede llegar a ser peor que el primero del cual me rescató el Señor. ¿Sí? En el versículo 21 dejen claro por qué, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En el versículo 22 cierra y hace la comparación, mira, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio,
El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí hay dos palabras que hay que tener en cuenta, amado hermano. El perro, dice, en Apocalipsis dice que los que estarán fuera de la presencia de Dios, fuera de la gloria del Señor, son los perros. Menciona a los perros. Y la puerca, sabemos que el puerco es un animal que para los judíos es inmundo. Entonces, aquí hace comparación de quiénes son esas personas que ya habiendo conocido de la palabra de Dios, habiendo encontrado el camino al Señor Jesucristo, se desvían y peor aún regresan a hacer lo mismo que ya de donde ya les había rescatado el Señor. ¿Sí? Es una carta, amado hermano, con palabra dura, pero es muy clara, amado hermano. Así es, en cuanto a ser de advertencia y tener cuidado, insisto, y así tener como único guía, como único pastor, como único camino a Dios y a su palabra. Aquí la reflexión, amado hermano, es pues que tú y yo nos centremos únicamente en compartir y en aprender lo que Dios dice a través de su palabra. Gracias, amado hermano, y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta luego.